La trabajadora del hogar abrió la puerta. Quizás no debía hacerlo. Encontró al niño vestido como un monaguillo, pero con otros colores, con una vestimenta muy extraña, y le dijo: «Hola tú, ¿por qué estás vestido así? Parece que vas a una procesión». El niño no respondió, y fue peor cuando se dio cuenta de cómo estaban vestidos los padres, de lo que estaban preparando. Supo inmediatamente que era algo que ella no debía ver, que no debía estar ahí. Buenas noches, comunidad. Hoy hay 7 historias para ustedes, historias extrañas, paranormales, reales, de sectas, de fantasmas, de nahuales, de espíritus que permanecen aún después de que los cuerpos ya no están. Esperamos que las disfruten, y si hoy la están pasando mal, si hoy tú la estás pasando mal, no dudes que este episodio es para ti, que esta es tu familia, tu comunidad. Estamos juntos. Y ya comienza Relatos de la Noche. Buenas tardes, te escribo desde Tijuana. Te quisiera contar una anécdota que me pasó hace unos 15 años aproximadamente. Solo se lo he contado a amigos y familiares, pero en estos meses he visto demasiado tu canal y me animé a escribirte. Tenía 16 años e iba en la prepa cuando pasó todo. Ese día andaba con mis amigos Luis y René, caminando por las vías del tren en La Presa, en Tijuana, por ese túnel largo que da hacia un arroyito. Según René, ahí el lugar estaba muy bonito y queríamos conocerlo. Llegamos como a las 3 de la tarde. Hacía un poco de frío, pero nada raro. No había neblina ni nada. Era una tarde de lo más normal, algo gris pero normal. Nos quedamos ahí un buen rato y se nos fue el tiempo. Estábamos a gusto y tranquilos. Ni la policía baja para esos lados. Cuando decidimos regresarnos ya eran como las 8 de la noche, y en cuanto empezamos a caminar de vuelta al túnel, nos dimos cuenta de que venía una neblina muy pesada. Salió de la nada, espesa y callada, y desde ahí todo se sintió raro. Mientras avanzábamos, empezamos a escuchar como si alguien viniera detrás de nosotros. Murmullos. Por momentos se escuchaba como si alguien viniera rezando. Por momentos como si se viniera riendo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Seguimos caminando y cuando entramos al túnel volvimos la vista. Queríamos ver la niebla que venía detrás de nosotros. Se veía como una nube pegando en el suelo. Se veían como oleadas de niebla que de pronto dejaban ver más lejos y de pronto nada. Y entre esas oleadas, entre la niebla vimos algo. A alguien que parecía apurarse para alcanzarnos. Parecía una señora, como una abuela con su ropita desgastada, casi rota, colgándole. Cuando pusimos atención notamos algo, y quizás era que la niebla era espesa en esa altura, pero a la señora no se le veían los pies, y como se acercaba sin moverse, sin mover su cuerpo, parecía que venía flotando. Mientras se acercaba nos dimos cuenta de que ella era la que venía rezando, y que por momentos se reía. Venía directo hacia nosotros, muy lento pero sin parar, y cuando la tuvimos como a 2 metros fue como si recibiéramos una descarga eléctrica, como si de repente las piernas nos respondieran y nos echamos a correr. Aunque corríamos tan rápido como podíamos, en el túnel sentíamos que ella venía justo atrás. La escuchábamos cerca, pero ninguno se atrevía a voltear. Imagínense, hacerlo y haber comprobado que venía detrás de nosotros flotando. Ya no escuchamos risas, ni rezos, nada. Salimos del túnel y seguimos corriendo hasta que las piernas ya nos respondieron, y paramos hasta llegar a la caseta de una fábrica. En cuanto cruzamos hacia donde estaba la luz, volteamos, y ya no había nada detrás de nosotros. Ni risas, ni rezos, nada.
Los papás de Luis pasaron por nosotros y nos llevaron a todos a nuestras casas. Yo me subí al carro, pero no dejaba de sentir que todavía venía detrás de nosotros. No sé, sentía que venía muy cerca algo que no podía ver, algo que yo me imaginaba flotando todavía. Y es que cierro los ojos, comunidad, aún después de tanto tiempo, y esa es la imagen que viene a mi cabeza. Esa semana que siguió me daba miedo hasta salir a la escuela. No quería estar solo, no quería ir a ningún lado. Pero lo peor vino después. Las siguientes semanas empecé a soñar con ella, muy real, como si la tuviera enfrente, más real que cualquier otro sueño que he tenido. Y en las noches sentía que alguien me miraba desde la oscuridad de mi cuarto, desde una esquina que es particularmente más oscura que el resto de la habitación. Llegó un punto donde ya me daba pánico la noche. No podía dormir y cada día me sentía más cansado y sin energías. Mi tía fue la que se dio cuenta de que algo no estaba bien y me llevó a la iglesia. Le pidió al padre una bendición y que orara por mí. Le pidió una bendición para mi casa y mi familia. No fue de un día para otro, pero poco a poco empecé a sentir paz otra vez en la cabeza, como si ya no hubiera algo recargándose sobre mí. Fue algo que jamás voy a olvidar, y jamás volví a ese lugar. Nunca. Y si andan cerca de la presa, por favor, nunca bajen al túnel del tren. Hola Uriel, quiero mandarte mi pequeña historia. Amo mucho su programa. Yo soy de Guadalajara, Jalisco, y siempre he tenido la sensibilidad de ver cosas que no están en este plano. Por eso siempre he sido muy cuidadosa con estos temas. Esto que voy a contar empieza este año, en julio. Con 3 amigos fui al bosque de los Colomos. Era el cumpleaños de uno de mis amigos y decidimos ir a caminar un rato. Llegamos a la casa de los Barrancos y nos sentamos a platicar. Una plática normal de adolescentes. Yo ahí ya sentía una vibra muy rara, pero no dije nada. A veces siento eso, pero luego se va solo. En eso mi amigo vio una muñeca cerca del camino y quiso ir hacia ella. Yo lo seguí sin saber por qué, aunque ya estaba cansada y quería regresar por nuestras cosas. Cuando subimos, la vibra se sentía todavía más pesada. Al llegar al punto donde estaba la muñeca, ya no la vimos, pero había aparecido en otro lugar, más cerca de la barranca. Mi amigo quería seguir acercándose, incluso bajar, pero yo lo jalé porque sentí que algo no estaba bien. Me sentía débil, mareada, muy feo por dentro. Como pude lo alejé de ahí, no recuerdo con qué pretexto. Luego fuimos a comer y a platicar con sus tíos y papás. Su papá nos llevó a una cueva y los que son de Guadalajara saben que esas cuevas ya están cerradas porque las usaban para brujería y otras cosas. Aún así, como pudo, nos metió y la cruzamos. La vibra era horrible, muy fuerte. No tienes que tener ninguna sensibilidad especial para sentir algo así. Salí con un dolor en la espalda que solo me da cuando un lugar tiene energías malas. Esa noche, al bañarme, me di cuenta de que tenía rasguños en lugares difíciles de alcanzar, lugares en donde no me los pude haber hecho al caminar, aunque me hubiera metido entre ramas. Los meses pasaron y empecé a sentirme muy rara. Caí en una enfermedad muy extraña. Dejé de comer, dormía todo el día y me sentía muerta. Mi mamá me llevó al doctor y terminé en el hospital. Estaba más pálida de lo normal. El diagnóstico quedó oficialmente como salmonelosis, pero un médico en confianza le dijo a mi mamá que realmente no estaba seguro de qué tenía. Una de esas noches en el hospital, vi a una mujer de negro pasar varias veces por la puerta de mi cuarto cuando lo dejaban abierto. También empecé a tener sueños muy extraños. En uno de ellos estaba en la casa de mi abuela Elvira, y esa misma mujer me agarraba del brazo con sus manos frías. Me decía: «Nos tenemos que ir, te tengo que llevar». Me jalaba hacia la salida y recuerdo cómo mi abuela Elvira me detenía diciendo: «No te la puedes llevar, ella todavía no se va».
y yo me despertaba con fiebre. Me dieron el alta porque supuestamente ya estaba mejor. Comía y ya no dormía tanto. Mi mamá dice que estuve al borde de la muerte, pero yo no recuerdo la enfermedad. No recuerdo haber estado tan mal. La semana pasada volvimos a Los Colomos, los mismos amigos de esa vez. Querían ir a ver la misma cueva, y me dio pena decir que no. Así que lo seguí, precavida, guardando mis precauciones, pero no pude volver a entrar. Me senté a esperarlos, hasta que los vi regresar corriendo. Por curiosa me quedé a ver qué pasó. En la cueva, en la oscuridad, detrás de mis amigos creí ver a la mujer del hospital, la que pasaba por mi habitación, la que soñé en casa de mi abuela. Detrás de ella vi otra figura, sentada, pero a esa no la alcancé a distinguir. Cuando mis amigos pasaron corriendo a mi lado intenté levantarme rápido, y al apoyarme en el piso, cuando bajé la mirada, noté junto a mis pies una pulsera en el suelo, una pulsera de hilo que yo había perdido hace tiempo. Estaba solo sucia pero completa, e instintivamente la levanté, y en cuanto la tuve en la mano me invadió un miedo horrible. Sentí como si esa mujer estuviera justo detrás de mí y corrí. Claro, al principio no estaba segura de que fuera la misma pulsera, pero al revisarla con tiempo en casa, no había duda. Cuando le conté a mi amigo, él me dijo algo parecido, que cuando yo estaba enferma me había visto parada en su patio, pero cuando salió a verme ya no estaba. Solo encontró una liga con un hilo y una medalla que yo había perdido hacía meses. La verdad no sé qué pensar. Ya había tenido roces con cosas así, pero nunca uno tan fuerte. Hasta hoy veo sombras y escucho cosas. Mi mamá dice que es porque estuve al borde de la muerte, y yo a veces creo que no sobreviví del todo, porque desde entonces me siento vacía, como si una parte de mí se hubiera muerto. Me animo a compartir esto porque no tengo a quien más contárselo, a alguien que me crea, y también por si alguien puede ayudarme con un consejo. Tal vez para otros no sea tan fuerte esta historia, pero para mí, que la he vivido, que la sigo viviendo, sí lo es. Gracias por dejarme compartirla. Hola a todos. Hoy es mi último día de vacaciones y he estado escuchando relatos en la noche todos los días. De hecho, ya terminé toda la colección de canastas de historias de horror. Hace tiempo había escuchado algunos de los relatos que comparten aquí y siempre me parecieron interesantísimos, pero no había tenido tiempo de escucharlos completos. Aprovechando la calma de este día, quiero compartirles algo que le ocurrió a mi familia y que hasta la fecha seguimos recordando. Cuando yo tenía unos 6 años, comencé a ver a una niña pequeña. Nunca la veía de frente, solo de reojo. A veces le veía apenas la parte superior de su cabeza, asomándose. Aún así, hubo una ocasión que me marcó muchísimo. Estaba en la cocina, una cocina que ya no existe hoy, ayudando a preparar la comida. Teníamos un cancel grande de vidrio y afuera estaba una lavadora de esas redondas, muy sencillas. Yo siempre fui miedosa y ese día estaba completamente sola porque mis papás habían salido. Al voltear hacia el cancel, vi que la niña estaba colgada de la lavadora, asomándose para verme, como jugando. Recuerdo perfectamente el movimiento de su cabello al inclinarse y su sonrisa. Era una sonrisa imposible de olvidar. Mi abuelita ya sabía que a veces veía a esa niña y me había aconsejado que si algo me espantaba, cerrara fuerte los ojos y pensara en no dejar volar mi imaginación, y me dijo que al abrirlos ya no habría nada. Así que eso hice. Y abrí los ojos hasta que mi mamá regresó de hacer las compras y la niña ya no estaba. La vi en más ocasiones, pero esa fue la única vez en que pude verle la cara. También pasaban otras cosas. Yo, por ejemplo, tenía una muñeca que decía frases al presionar su pancita, y de la nada en las noches comenzó a activarse sola, cuando mis papás y yo estábamos dormidos. Era como si alguien la presionara o jugara con ella, y ocurría tanto que mis papás terminaron quitándole las pilas. Pasaron los años. Recuerdo muy bien que cuando tenía unos 10,
Una tarde escuché que mi mamá gritó: ¡Ay, tonta, me asustaste! Y luego entró riéndose a mi cuarto. Pero cuando me vio acostada, su expresión cambió. Me preguntó si yo la acababa de asustar y le dije que no, que yo no había salido del cuarto. Ella se asustó muchísimo, porque esa misma semana había comentado con mi papá que a ella nunca le espantaban, que podía estar sola como si nada, con música y en la oscuridad sin problema. Pero esa tarde, al pasar junto a una ventanita pequeña y elevada del baño que teníamos antes, vio la parte superior de la cabeza de la niña y unos bracitos que se levantaron para hacerle ¡bu! Pensó que era yo, hasta que me encontró acostada en mi cuarto. Fue entonces que mis papás me contaron que cuando yo era más pequeña, mi papá también veía a la niña, asomándose por esa misma ventana donde espantaron a mi mamá. Incluso me dijeron que en ocasiones le hablaba a mi papá cuando él estaba solo en casa. Una vez un vecino vino a tocar la puerta y escuchó clarito la voz de una niña diciéndole: «No hay nadie». No hay nadie. Él pensó que era yo y hasta le respondió, pero mis papás le juraron que yo no estaba en la casa. El vecino se puso pálido del susto. Hubo varias experiencias más, pero estas son las más fuertes y bueno, la última ocurrió cuando yo estaba quedándome a dormir en casa de una tía. Mis papás me contaron que esa mañana volvieron a ver la cabecita de la niña asomada en la ventana. Incluso la cortina estaba ligeramente levantada. Mi papá entonces le habló como si fuera una niña real y le dijo que ese no era su hogar, que no pertenecía a nuestra familia y que debía irse porque ya nos había espantado a mi mamá y a mí, que era mala por asustarnos. Tal vez eso funcionó, porque después de ese día nunca más volvió a aparecerse. No sé si tenga relación, pero antes de que empezara a ver a esta niña, mis papás me llevaron al ex convento de Culhuacán. Yo iba jugando delante de ellos y justo al dar una vuelta en una esquina, vi una especie de tela blanca volando. Vi una telita blanca arrastrándose. Corrí pensando que era una novia tomándose fotos, como a veces ocurría en una iglesia cercana a mi casa, pero al doblar la esquina no había nadie. Tiempo después, ya en mi casa, volví a ver esa tela blanca a través del cancel del vidrio, arrastrándose, alejándose de mi vista, como si alguien se estuviera escondiendo. Me escondí. Me espanté tanto que me puse a llorar hasta que llegó mi papá. Eso no sé si realmente tenga relación, pero hace poco me salió un video del ex convento de Culhuacán y al leer los comentarios vi que muchas personas han tenido experiencias paranormales ahí. Eso precisamente hizo que volviera a conectar los recuerdos y me hizo pensar que tal vez, de alguna manera, la presencia de la niña la trajimos a nuestra casa de ese lugar. Espero que les haya gustado mi relato. A mí me encanta escuchar las historias que comparten aquí, todos ustedes. Les mando mis mejores deseos y buenas vibras a todos. Hola Uriel, buenas noches y un abrazo a toda la comunidad. Mi nombre es Uriel, igual que tú. Ya te he enviado 2 o 3 historias. De hecho, publicaste una mía en la canasta de Historias 25. Ya tiene tiempo de eso. Actualmente soy gerente de tienda en una de las cadenas más grandes del país, Su Carne. Para entrar en contexto, la tienda en la que trabajo está ubicada en una plaza relativamente nueva, hecha hace unos 3 años aproximadamente. En esa plaza también hay una farmacia Guadalajara, una barrotera y un laboratorio. Pero antes de existir la plaza, ese terreno era un cine abandonado, completamente en ruinas. Cuando trabajaba en un restaurante, a veces ayudaba al repartidor a entregar pedidos, y uno de los clientes más asiduos era el vigilante de ese antiguo cine. Él siempre pedía algo los fines de semana, pero cada vez que iba a llevarle su pedido, lo encontraba fuera, en la calle. Un día le pregunté por qué nunca estaba dentro, y me dijo que porque lo espantaban, que no le gustaba estar ahí. Años después, por azares del destino, empecé a trabajar en esa misma plaza, en la carnicería. Entré como vendedor de piso y con el tiempo me dieron la gerencia. Desde el primer día noté sonidos fuera de lo común, puertas que se cerraban solas,
llaves de agua que se abrían, puertas de las cámaras de refrigeración que aparecían abiertas. Ese tipo de cosas ocurrían todo el tiempo. Pero cuando me dieron la gerencia y empecé a quedarme solo durante 2 meses y medio, lo más fuerte comenzó a pasar. Ya no eran solo ruidos, se escuchaban palabras sin sentido en los pasillos vacíos, pasos, murmullos. La actividad se volvió más clara y constante. Incluso algunos clientes vieron cosas o escucharon ruidos desde el interior. Fue tan fuerte que 2 clientes me regalaron agua bendita para rociar la tienda, porque ellos mismos fueron testigos de lo que ocurría ahí. Vieron sombras moviéndose en pasillos donde no había nadie, e incluso una vez un cliente vio un garrafón de 20 litros salir disparado del dispensador. A veces nuestro jefe de célula nos pide fotografías de la tienda, de ciertos lugares específicos. En diferentes fechas tomé fotos y en 2 de ellas, no sé, quizás es mi imaginación, pero yo siento que se ve algo, que ya verás. Si consideras que debes hacerlo, te paso las fotos para que las pongas en el video. Y las cosas siguen pasando. Ahora ya tengo vendedor de piso y a nadie le gusta quedarse después del cierre. Pero yo tengo que quedarme para la junta de cierre y para hacer las tareas administrativas. Así que esa entidad, que ya se dejó ver 2 veces, y yo convivimos a diario. A mi compañero lo han encerrado solo en el cuarto de máquinas y también en el baño. A veces llegamos y encontramos todo hecho un relajo, cuando la limpieza se hace al final y al inicio del día. He intentado comunicarme con ella con ruido blanco para saber qué quiere, pero no me responde. Solo se manifiesta cuando quiere, y pareciera que incluso le gusta hacer travesuras. Te envío pues las fotos. Si quieres, muéstralas a la comunidad. Quizás no es nada. Quizás alguien más ve lo mismo que yo. Muy buenas noches, equipo de Relatos de la Noche y oyentes del podcast. Mi nombre es Demián y hace poco cumplí 18 años. Hoy les contaré lo que vivimos mi familia y yo hace algunos años. Evitaré mencionar los nombres de mis parientes y los lugares exactos donde sucedió todo. Solo diré que fue en Honduras. Antes de empezar, aclaro algo. Mi madre desde niña ha dicho que puede ver cosas que la mayoría de la gente no puede. Es súper sensible a lo paranormal y cuenta varias experiencias que tuvo cuando era pequeña. Y perdón de antemano si me equivoco redactando. Soy nuevo en esto. Verán, hace muchos años, cuando yo tenía 8 o 9, mi familia, mi papá, mi mamá y yo, nos mudamos a una casa algo grande para los 3. Justo en ese tiempo a mi tía le habían pedido la casa donde vivía y no tenía dónde ir, así que aceptamos que se mudara con nosotros junto a mis 2 primos que también eran pequeños como yo. Iban a dividir los gastos, renta, agua, luz y demás. De lo poco que recuerdo, la casa era de color rosa pálido. Era bastante grande, y lo más impresionante era el patio trasero, enorme y lleno de árboles de guayaba, papaya y otras frutas. El dueño también había sembrado matas de banano o guineo, como 10 en total, formando casi un pasillo porque estaban plantadas a ambos lados. Ahí jugábamos mis primos y yo casi todo el día. Mi tía trabajaba y mi papá también. La única que se quedaba con nosotros era mi mamá. Ella nos dejaba jugar siempre y cuando ordenáramos el desastre al terminar. Cerca de la casa vivía otra tía, prima de mi mamá, y sus hijos también venían a jugar con nosotros, o íbamos a su casa. Eran buenos tiempos. Me acuerdo particularmente de una tarde, cuando teníamos 2 meses viviendo ahí. Estábamos alrededor de 10 niños jugando dentro de la casa. Mi mamá pintaba uno de sus cuadros, tranquila, sin prestarnos demasiada atención, cuando de repente mi prima mayor se acercó asustada y le dijo: «Tía, mira la silla». Se refería a una mecedora de metal que era mía. La silla se estaba moviendo sola. Sé que muchos podrán decir, es una mecedora, pero lo raro era que no había ventanas abiertas ni ninguna corriente de aire. Además, según mi mamá, al principio se movía apenas un poco,
Pero cuando ella la empezó a ver, empezó a mecerse con fuerza, como si un niño estuviera ahí, sentado, jugando. Mi madre, para evitar que los demás nos asustáramos, intentó distraernos diciéndonos que saliéramos al patio. Pero otra prima gritó que la silla se movía sola y automáticamente todos nos espantamos. Mi mamá calmó el alboroto como pudo, mandó a mis primos a su casa y a nosotros nos dejó salir al patio. Luego guardó la silla en un lugar donde no pudiéramos verla. Después de eso todo volvió a la normalidad, por unas semanas. Una madrugada, mientras dormía junto a mis padres, me desperté porque sentí movimiento en la cama, como si alguien pesado se hubiera subido del lado donde yo dormía. Había suficiente espacio porque yo era pequeño. Recuerdo vagamente la escena. Mis padres dormían profundamente. Yo cerré los ojos de nuevo y entonces sentí un par de manos grandes agarrarme los pies, jalarme, como si me quisieran llevar fuera de la cama. Abrí los ojos, pero no había nadie. Obviamente me asusté mucho y empecé a llorar. Esto despertó a mi mamá, que me abrazó y trató de tranquilizarme. Mi papá también se despertó, pero molesto, diciendo que era mi imaginación y que mi mamá debía dejar de ver películas de terror mientras yo estaba presente. Dijo que eso era lo que me estaba afectando y solo se volvió a dormir enojado. Mi mamá me acomodó en medio de los dos para que me sintiera más seguro. Después, cuando me quedé dormido, ella misma cuenta que podía sentir que alguien más estaba en el cuarto, y entonces se dirigió a lo que fuera que estuviera ahí. Que sea la última vez que asustas o tocas a mi hijo. No te quiero ver más en esta casa. Lárgate. Ella dice que lo hizo porque, cuando era niña, su abuela, mi bisabuela, le enseñó que cuando viera cosas feas, debía enfrentarlas con valor y echarlas con autoridad, incluso insultarlas si era necesario. Según mi bisabuela, eso espantaba a los malos espíritus, que no les mostraras miedo. Pero desde esa noche yo dejé de dormir bien. Empecé a tener pesadillas horribles y en todas aparecía un niño. No como protagonista, solo se asomaba desde algún rincón o simplemente estaba parado en algún punto. Yo lo ignoraba, pero siempre estaba ahí. Ese niño tendría unos 7 u 8 años. Era pálido, de cabello negro, lacio y cortado como en forma de casco. Le faltaban algunos dientes. Usaba una camisa roja con rayas blancas horizontales. Yo despertaba aterrado. Cerraba los ojos con fuerza y encogía las piernas en posición fetal porque tenía miedo de que algo volviera a agarrarme los pies. Mi madre también empezó a sufrir parálisis del sueño. Abría los ojos en la madrugada y veía una figura masculina, muy alta, observándola desde la oscuridad. Era un hombre joven, o al menos no tan mayor, pero nunca le pudo ver completamente el rostro. Solo estaba ahí, de pie, sin moverse. Con el paso de las semanas ese hombre se iba acercando más y más a la cama. Cada noche estaba más cerca, hasta que una madrugada mi mamá abrió los ojos y lo vio con la cara a centímetros de la suya. Él estaba encorvado porque era muy alto. Mi mamá no podía moverse y ese hombre la miraba con los ojos muy abiertos. Ella cuenta que tenía sangre en la cara y en la ropa, el labio roto, y que uno de sus ojos goteaba sangre. No hablaba, no se movía, solo estaba ahí, viéndola fijamente por un largo rato, y luego desapareció como si nada. Esta vez sí despertó a mi papá, que le acompañó a la cocina a tomarse una pastilla para poder dormir. Mi tía también relataba cosas. En las noches, ya acostada, escuchaba una risa grave, como un gruñido, algo imposible de describir, pero que ella asegura que no era humano. Rezaba y rezaba hasta que la risa se apagaba. Mi prima, la hija mayor de esa tía,
Comenzó a decir que veía a un niño que la seguía por toda la casa y el patio, que parecía amable, que le invitaba a jugar. Mi tía siempre le decía que lo ignorara y se lo contó a mi mamá, que al saberlo dijo que ya era demasiado. Decidió entonces investigar la historia de la casa. Vecinos le contaron que antes de estar en renta, este lugar había sido una cantina, un burdel donde frecuentaban personas peligrosas, que ahí hubo peleas, asesinatos y todo tipo de cosas horribles. Eventualmente el lugar fue clausurado por multas y demandas. Finalmente, le comentaron que la antigua dueña del local vivía a unas cuadras, y mi mamá habló con ella, y luego ambas, mi mamá y mi tía, por alguna razón empezaron a buscar ayuda en iglesias. Y bueno, comunidad, siento que este mensaje ya se está alargando demasiado, así que lo dejaré por ahora hasta aquí. Próximamente les compartiré las otras partes de mi relato, porque creo que lo que vivimos en esa casa fue extenso. Incluso hubo un exorcismo dentro de ella para tratar de calmar todas las energías que permanecían ahí. Pero bueno, por ahora les deseo buenas noches y tengan cuidado con los lugares donde deciden vivir, porque uno nunca sabe cuándo llegan a uno que puede cambiar su vida para siempre. Gracias por continuar aquí, comunidad. Por favor, déjenos un comentario con sus opiniones sobre las historias de hoy. Nos alimenta mucho leerlos, y si ya están de buenas, muy de buenas, pues un pulgar arriba, un rating de 5 estrellas o lo que sea que se haga en la plataforma donde nos escuchan para que nos trate bien el algoritmo. Me gusta dejarles este descanso para respirar un poquito antes de las últimas historias, sobre todo cuando se viene una fuerte, y este es el caso, porque vamos a hablar de sectas y nos vamos a ir otra vez hasta Querétaro, así que ya se imaginarán. Acuérdense que el libro de relatos de la noche es el mejor regalo que pueden dar esta Navidad. Los links están en la descripción y vamos con la siguiente historia. Hola, comunidad de relatos de la noche. Uriel nos pidió a la gente de Querétaro que si teníamos historias relacionadas con sectas las compartiéramos, y tengo una que le sucedió a mi abuelita a finales de los años 70. Ella desde muy jovencita llegó a trabajar al centro de la ciudad de Querétaro. Venía de una comunidad llamada Ceja de Bravo, en el municipio de Huimilpan. Ahí no había muchas oportunidades de trabajo y tuvo que salir. Mi abuelita no sabía leer ni escribir, pero era excelente en las labores del hogar. Así que rápidamente consiguió trabajo con las familias más acaudaladas de la ciudad. Llegó a trabajar con gente de los Nieto, de los Alcocer, de los Ruiz. Duró muchos años trabajando como empleada doméstica, desde que estaba soltera, ya casada, e incluso cuando tuvo hijos, siguió realizando esta labor. Con el pasar del tiempo se hizo alguien de confianza. Sus patrones en turno la recomendaban con amigos y familiares para que también la contrataran. Afortunadamente trabajo nunca le faltó, le iba muy bien, pero un día pasó algo que la alejó de esta actividad, algo que le causó muchísimo miedo. Su zona de trabajo era cerca de Plaza de Armas. Muchas vecinas la conocían y la saludaban, y aunque no trabajaba con ellas, le regalaban ropa y juguetes para sus hijos. Un día, una señora de tantas que le hablaban, y cuyo nombre y apellido me voy a reservar, le dijo que le ayudara a las labores domésticas en su casa. Mi abuelita ya no tenía espacio para más trabajo, pero como la señora había sido muy bondadosa con ella, se sintió comprometida y aceptó. Le dijo que solo podía los jueves, que era cuando tenía el día libre. La señora dijo que sí, pero le pidió encarecidamente que acabara todas las labores de la casa antes de las 5 de la tarde, que no podía quedarse ni un minuto más, que si no llegaba a acabar, era preferible dejar así y regresar otro día para concluir. A mi abuelita se le hizo curiosa la petición, pero pensó que era algo sin importancia. Al final de cuentas le iban a pagar muy bien, y aunque la casa era enorme, creía que ese tiempo bastaba para terminar los quehaceres sin contratiempos.
El primer jueves que acudió le señalaron las actividades que tenía que hacer: barrer, trapear, sacudir, hacer las recámaras, tanto la principal como la de los 2 hijos. La única indicación que dio la dueña de la casa es que había una habitación al fondo a la que estaba estrictamente prohibido pasar. No podía entrar nadie. Mi abuelita decía que generalmente la señora tenía un semblante muy amable, pero que cuando le dio esa orden, su tono cambió a uno muy seco, y su cara se veía completamente seria, inexpresiva. Pero mi abuelita igualmente no le dio importancia. Sabía que la gente de dinero a veces es muy delicada. Cuando yo estaba trabajando ahí, un día el niño más grande de la casa le preguntó que si sabía por qué no podía entrar en ese cuarto. Mi abuelita negó con la cabeza, y el niño, casi susurrando para que no lo escucharan, le dijo que era porque sus papás ahí recibían unas visitas especiales, y que a él tampoco lo dejaban entrar porque estaba muy chiquito aún, pero que tampoco tenía muchas ganas de pasar porque ese cuarto siempre olía feo. Ella pensó que el niño solo estaba jugando con ella, así que no le hizo caso. Las semanas pasaron y todo iba normal en su trabajo de siempre. Asimismo, acudía todos los jueves a limpiar la casa de esas otras personas. Salía puntual antes de las 5 y nunca había notado nada extraño. Ya hasta empezaba a agarrarle cariño a la familia. Pero llegó ese jueves, cuando todo salió mal. En la mañana se le había hecho tarde para iniciar sus labores. No se despertó a tiempo. El camión que la llevaba al centro no pasó y tuvo que irse caminando. Por eso llegó bastante tarde. La señora de la casa lo estuvo presionando para que terminara antes de la hora acordada, lo cual logró a pesar de los contratiempos. Después de tan ajetreado día, mi abuelita iba rumbo a la casa, y ya en la parada del camión, recordó que había olvidado su monedero en la casa de los patrones. Pensó en irse caminando y regresar al día siguiente, pero necesitaba el dinero que traía ahí para comprar la cena. Pensó que iría rápido y no habría problema. Por una vez no pasaría nada. Se apresuró en volver a la casa, y cuando llegó, estaba totalmente en silencio. Tocó discretamente la campana que funcionaba como timbre. Tenía pena de causar molestias, pero nadie abrió. Cabe señalar que la casa tenía una entrada de servicio por un costado, que daba justo a la cocina, y que era igualmente la salida del estacionamiento de la propiedad. Por eso se le hizo fácil entrar rápido esperando que no la vieran. A final de cuentas, tomar su monedero no llevaría más que algunos segundos. Eso pensó. Entró sigilosamente, encontró su monedero y cuando estaba por salir de la cocina, escuchó ruidos detrás. Asustada volteó y se dio cuenta de que era uno de los niños de la familia. Se le quedó viendo y soltó una nerviosa porque el niño traía puesto un disfraz. Mi abuelita le preguntó: «¿Ahora tú qué traes puesto? Parece que vas a la procesión del silencio». Se refería a la vestimenta que se usa en esa celebración religiosa en Querétaro todos los Viernes Santos, que consiste en una túnica y un capirote. Lo raro es que, a pesar de haber sido siempre muy risueño con ella, en ese momento el niño ni se inmutó ante lo que mi abuelita le dijo. Ella entonces se despidió. Le dijo que solo había regresado por su monedero, pero que ya se iba. Justo al salir de la puerta de servicio, al ir cruzando por el estacionamiento, volteó y notó que la familia estaba subiendo su coche, todos vestidos igual que el niño, con túnicas que solo variaban de color. Los niños de color blanco, los adultos de negro. Los capirotes los llevaban en las manos, como si se los fueran a poner después. Cuando los señores notaron la presencia de mi abuela, se miraron totalmente desconcertados, como si no creyeran que estaba ahí. Y la señora, con un grito muy enojado, le dijo: «Te dije que no estuvieras aquí después de las 5». Entonces el marido corrió desesperado hacia mi abuela, como para intentar jalarla. Afortunadamente ella estaba muy cerca de la salida y logró salir antes de ser alcanzada. Pensó que el hombre la intentaría seguir a la calle, pero no lo hizo.
se quedó dentro de su propiedad. Mi abuelita, asustada, se fue corriendo con rumbo a la parada del camión, que quedaba en la avenida Zaragoza, pero algo en su instinto le hizo saber que tal vez la buscarían, que lo mejor sería meterse en otras calles que no fueran las de su recorrido habitual. Ella vivía en el barrio de Hércules, así que caminó hacia Los Arcos y de ahí tomó el camión que la dejó hasta su casa. En el trayecto se fue pensando por qué sus patrones se enojaron tanto de que los hubiera visto vestidos así. Que si era algo de la iglesia, pues no tendrían por qué ocultarlo. No podía entenderlo, así que esperó que llegara mi abuelito para contarle. Él era policía judicial. Escuchó atento a toda su historia, y cuando terminó le dijo: «No te metas en broncas, esa gente es peligrosa, tiene mucho dinero y mucho poder, se sabe que hacen cosas raras, que hasta los mismos del gobierno están metidos. Ahí a donde van no entra Dios, hacen pactos, sacrificios con quién sabe quién para que les vaya bien en sus negocios. ¿Tú por qué crees que son más y más ricos? A esa gente es mejor tenerla lejos. Es bien sabido que se traen muchachas a la sierra y nunca las vuelven a ver sus familias. Y nosotros como policías, si sabemos o nos enteramos de algo, nos toca callarnos y no hacer nada porque corremos el riesgo no de que nos corran, sino que nos quiebren. Así que hay de ti si andas de chismosa diciendo lo que viste. Os vas a poner en riesgo a todos. Ya mejor ándate a vender tamales o cualquier fregadera, pero ya no te quiero ver por allá metiéndote en esas casas». Mi abuelita duró mucho tiempo asustada, pero para su buena suerte, en esos tiempos no se acostumbraba a pedir documentos para contratar el servicio doméstico. Todo era por recomendación. Mi abuela no había dado ningún detalle, solo su nombre de pila. No sabían en dónde vivía, ni cómo se llamaba su marido, ni a qué se dedicaba, por lo que pensó que nunca darían con ella aunque lo intentaran, o eso quiso creer para vivir tranquila. Esa historia me la contó a mí, ya cuando habían pasado muchísimos años. Siempre decía que Nuestra Señora de Santiago y la Virgen de la Purísima Concepción le habían salvado ese día, porque no sabe qué le habría pasado si en esa ocasión lo hubieran alcanzado y no lo hubieran dejado salir. Hola Uriel, mi nombre es Enrique y soy fan tuyo desde hace 2 años. Quiero compartirte una de varias historias que me han pasado, al igual que mi familia. Nosotros somos originarios del estado de Tlaxcala, de un municipio llamado Tlaltelulco. Esta historia es de mi mamá, y debo recalcar que aunque ella es muy incrédula de este tipo de cosas, me la contó, aunque siente que debe haber alguna explicación para lo que pasó. Hace tiempo mi mamá y su hermana, mi tía, iban a natación en el polideportivo del estado de Tlaxcala. Para llegar a sus clases el recorrido en transporte público les tomaba 1 hora y media. Normalmente iban al horario de las 6 de la tarde y salían a las 7, 1 hora de práctica, y lo hacían 3 veces a la semana. En una ocasión se les hizo un poco más tarde y no alcanzaron el colectivo, así que tuvieron que esperar unos 20 minutos para que pasara otro. Las dejó en la entrada del pueblo, por una calle que todavía era de tierra y que después se hacía vereda. Tomaron ese camino y comenzaron a caminar, platicando sobre la práctica y la escuela. Pasando la vía del tren hay una pequeña iglesia, unas tienditas, un molino, y como siempre, saludaron a las personas que estaban ahí. «Buenas noches». «Buenas noches, muchachas», respondieron unos hombres que estaban tomando. Ellas continuaron su paso. Aún les quedaban unos 20 minutos de camino hasta su casa, entre milpas altas y muy pocas casas alrededor. En una de esas casas vivía un señor al que le decían Cuarrabia. Era compadre de mi abuelito y tenía la fama de que nunca trabajaba en nada, pero siempre tenía dinero y animales, los cuales vendía. En ocasiones aparecía lastimado y la gente del pueblo decía que era un nahual, que lo harían cuando lo descubrían robando animales en forma de bestia. Mientras mi mamá y mi tía danzaban, los 3 hombres a los que habían saludado antes empezaron a seguirlas. Ellas caminaron más rápido, y ellos también. Comenzaron a correr, y mi mamá le dijo a mi tía que se separaran, pensando que así al menos uno estaría a salvo,
Pero en ese momento, justo cuando pasaban frente a la casa del señor, de entre la milpa salió un perro. Pero no era un perro común, era más grande incluso que un gran danés. Era negro, con un aspecto furioso, bravo, con los dientes al aire. Se puso entre mi mamá y mi tía, como si las protegiera, enseñando los dientes a los 3 sujetos que venían detrás. Los hombres se detuvieron en seco, y sin decir nada salieron corriendo en dirección contraria. El animal, sin voltear a verlas, empezó a caminar al lado de ellas. Mi mamá dice que jamás lo había visto. No parecía tener dueño, pero se veía bien alimentado. Cuando llegaron a la calle de su casa, el animal se separó de ellas y se perdió en la oscuridad. Poco después, durante la feria del pueblo, el señor Coarrabia se acercó a mi abuelito y le dijo: «Compadre, no deje a las muchachas andar tan noche. No siempre voy a estar para protegerlas». Mi abuelo se quedó sin palabras. Se quedó helado pensando: ¿cómo supo este señor lo que les pasó? Y ahí fue cuando mi familia confirmó que el hombre era el nahual. Y cómo no creerlo, si aún vive. Créeme, Uriel, esto pasó hace ya 26 años, y el señor se ve joven y fuerte. Es muy moreno, con el cabello cano y los ojos azules, casi color turquesa. Es flaco, con bigote, y cuando te mira, sientes una mirada pesada, como si te atravesara. Aún se cuentan muchas historias sobre él en el pueblo. Tiene familia, sí, pero al parecer ninguno de los hijos hace lo mismo que el señor. Te mando un saludo, Uriel, y ojalá me hagas partícipe de esta comunidad. Que tengan muy buenas noches.